Mira, llevo 12 ciclos como oficial de detención en el Centro de Máxima Seguridad de Kron, y creía haberlo visto todo. Asesinos con 17 extremidades. Piratas capaces de disolver metal con su saliva. Incluso un político, que sinceramente fue lo más aterrador de todo. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, me preparó para el día en que trajeron a Mera Holland. La lanzadera de transporte aterrizó en el andén 7 con su habitual siseo hidráulico. Y yo estaba haciendo mi revisión de admisión habitual. 32 prisioneros, la típica mezcla de escoria y villano. Sinceramente, estaba medio dormido, golpeando con las garras el panel de datos. Cuando vi su nombre aparecer en el manifiesto, especie humana, parpadeé con los 4 ojos. Luego volví a parpadear porque seguramente era un error. Beston, llamé a mi compañero. Un GSH corpulento con toda la personalidad de un contenedor de almacenamiento. Ven a ver esto, se movió pesadamente sobre su enorme figura, proyectando una sombra sobre mi escritorio. ¿Qué? ¿Nos enviaron a una humana? ¿Y ahora qué? ¿Una humana? Ya sabes, de ese mundo mortal del sector 19, ese con océanos que te deshacen la piel y patrones climáticos que pueden matarte de 17 maneras diferentes. Beston se rascó la cabeza con uno de sus 6 dedos, como si estuviera pensando profundamente. ¿Por qué alguien arrestaría a una humana? Excelente pregunta. Abrí su expediente y debo decirles, era escueto, sospechosamente escueto. Nombre, especie, número de prisionera y un solo cargo, presencia no autorizada en una zona restringida. Eso era todo. Sin antecedentes de violencia, sin explicación de cómo esta chica de un planeta remoto que a nadie le importaba terminó en la prisión más segura de 4 sistemas. Esto huele mal. Me muero. Todo te huele mal, Craig, dijo Beston, lo cual fue acertado, pero inútil. Los prisioneros comenzaron a desfilar por el pasillo de entrada, y los procesé uno por uno. Un contrabandista rexiano que no dejaba de escupirme. Encantador. 2 hermanos Katy que no paraban de discutir. Un selonita que alegaba inmunidad diplomática, lo cual era divertidísimo porque Selenia llevaba 3 ciclos siendo un cráter radiactivo. Y entonces entró. Mera Holland era pequeña. O sea, muy pequeña, quizá de 1,65 metros, lo que para los estándares galácticos la hacía parecer la descendencia de alguien. Tenía el pelo oscuro recogido en lo que los humanos llaman una coleta. Ojos marrones que parecían demasiado tranquilos para alguien que estaba siendo procesado en un centro de detención de máxima seguridad, y llevaba el mono estándar de prisionero, que le quedaba unas 3 tallas grande. Parecía total, absolutamente, hilarantemente inofensiva. Prisionera 89 Delta 77 D1. Leí en mi libreta. Un paso al frente para el Bioscan. Obedeció sin decir palabra, de pie en el campo de escaneo mientras la computadora analizaba sus marcadores biológicos. Observé la lectura con creciente confusión. Un solo corazón, dije en voz alta. ¿Cómo funciona uno con un solo corazón? Bastante bien, en realidad, dijo, y su voz tenía un tono que aún no entendía del todo. Como si estuviera participando en una broma que nadie más había oído. Sin armadura defensiva, sin glándulas venenosas, sin armas naturales de ningún tipo. La miré. Chico, ¿qué haces aquí? En el lugar equivocado, en el momento equivocado, dijo encogiéndose de hombros. Claramente, terminé su escaneo y la dirigí al bloque de celda Z, que era nuestra ala de seguridad media. Parecía apropiado para alguien cuya mayor amenaza biológica era, al parecer, su capacidad para sudar, que el escáner detectó como inusual e ineficiente. No la volví a ver en 3 días y, sinceramente, me olvidé de ella. Tuvimos un motín en el bloque Gamma, 2 intentos de fuga que fracasaron estrepitosamente y una entrega de comida que se contaminó con una especie de hongo que provocó alucinaciones en todos. Una semana normal en Crillon, pero entonces el alcaide Tross me llamó a su oficina. Tross era un cátaro, lo que significaba que parecía que alguien había cruzado un reptil con un burócrata, y luego hizo que el resultado fuera profundamente desagradable. Tenía una mirada fría y calculadora y una forma de hablar que te hacía sentir culpable de algo. Oficial Craig, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Tenemos que hablar de la prisionera 89, Delta, la chica humana. Sí, ¿qué hay de ella?
Tro se reclinó en su silla, lo cual crujió bajo su peso. Llevaba 72 horas aquí y ya había causado 15 incidentes distintos. Lo miré fijamente. 15, la chica pesa como 36 kilogramos. ¿Qué pudo haber hecho? Puso una pantalla holográfica y me quedé boquiabierto. Incidente 1. Mirror aparentemente había recableado la puerta de su celda usando solo los componentes eléctricos de la luz del techo de su litera. La puerta se había abierto. Ella salió, miró a su alrededor, volvió a entrar y la cerró solo para demostrar que... Incidente 2. Había discutido con un guardia de seguridad llamado Graf, que cumplía condena por aplastarle el cráneo a alguien con las manos desnudas. Graf había intentado intimidarla. Según las grabaciones de seguridad, ella lo miró fijamente durante exactamente 5 segundos, dijo que el audio no se escuchaba, y Graf se echó atrás. Graf, de 2,03 metros, 180 kilogramos de músculos y rabia, se echó atrás ante una chica humana, incidentes 3 a 7. Había empezado a enseñar a otros presos algo llamado póker y aparentemente había ganado 300 créditos, 2 machetazos y las raciones de postre de alguien para el próximo mes. Incidente 8. Había creado un arma con un cepillo de dientes y un alambre, algo que nuestro equipo de seguridad solo descubrió cuando lo entregó voluntariamente, diciendo, solo quería ver si podía hacerlo. La lista seguía. ¿Cómo?, pregunté, sin dejar de mirar la pantalla. ¿Cómo es posible?, preguntó Tross. Eso es lo que quiero que averigües. La procesaste. Tienes experiencia con prisioneros inusuales. Quiero que la entrevistes, evalúes el nivel de amenaza y nos informes. ¿Crees que una chica humana es una amenaza para nuestras instalaciones? Creo que no sabemos lo suficiente sobre humanos para tomar esa decisión, y la ignorancia en mi prisión es inaceptable. Tenía razón, por mucho que me costara admitirlo. Así fue como me encontré caminando hacia el bloque de celdas a la mañana siguiente, con el bloc de datos en la mano, sintiéndome ridículo. Estaba a punto de interrogar a alguien que parecía estar en algún tipo de institución educativa, no en una prisión de máxima seguridad. Su celda estaba al final del pasillo, y cuando me acerqué, estaba sentada en su litera leyendo, de verdad, un libro que había conseguido de alguna manera. Prisionero 89 Delta 77A1. Dije, necesito hacerle unas preguntas. Levantó la vista y allí estaba esa sonrisa de nuevo, pequeña, cómplice, como si hubiera estado esperando esto. Claro, agente Krell. Trae una silla. No había silla, pero me quedé fuera de su celda y activé mi tableta de datos. ¿Cómo conseguiste ese libro? ¿Lo intercambiaste por él? ¿Con qué? Consejos. ¿Consejos? Sí. Le di a un tipo del bloque Sigma cómo manipular el sistema de agua para que su celda tuviera agua caliente. Me dio su colección de libros. Tomé nota. Sabes que ese tipo de modificación va contra las normas de la instalación. También la mitad de las cosas que pasan aquí. ¿Pero quién cuenta? Cerró el libro, prestándome toda su atención. Mire, oficial, sé por qué está aquí. ¿Quieres saber qué hace un humano en su agradable y ordenada prisión? ¿Quieres saber si soy peligrosa? ¿Quieres saber por qué no estoy muerta de miedo? Sería un buen comienzo. Sí. Se levantó, caminó hacia la barrera energética de su celda y me miró directamente a los ojos. Esto es lo que nadie aquí parece entender de los humanos. Somos adaptables. Venimos de un planeta que ha intentado matarnos todos los días desde que salimos de los océanos. Depredadores, enfermedades, el clima, otros humanos, lo que sea. Aprendemos a sobrevivir siendo más inteligentes, rápidos y testarudos que cualquier otra cosa. Suena a propaganda, ¿verdad? Inclinó la cabeza. Déjame contarte una historia, oficial Krell. En la Tierra, teníamos unas aves llamadas cazaguaris. Grandes y malvadas podían destriparte, se aclara la garganta, con sus garras. Los humanos decidieron domesticar aves de todos modos. Teníamos serpientes que podían matarte de un mordisco. Fabricamos antídotos. Tuvimos inviernos que te congelaban por completo. Fabricamos fuego, ropa y refugios con calefacción. Cada vez que nuestro planeta decía que no, decíamos, mira. No supe qué decir. Así que sí, continuó, estoy en una prisión llena de especies más grandes,
más fuertes y con muchos más dientes que yo. Pero ¿sabes qué? Tengo un cerebro que evolucionó para resolver problemas. Manos que pueden construir o romper casi cualquier cosa, y absolutamente ninguna terquedad en mí. Eso es lo que me hace peligrosa, oficial. Ni fuerza, ni veneno, ni armadura, solo el hecho de que me negué a rendirme. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el alcaide Trost tenía razón en preocuparse. Esta chica no era solo una prisionera. Era una variable, un factor desconocido en un entorno controlado. Y si hay algo que el personal de la prisión odia, son los factores desconocidos. Presenté mi informe esa noche y lo mantuve simple. Vigilar de cerca. No subestimar. Y por amor a todo lo sagrado, no hacerla enojar. Lo que no sabía es que ya era demasiado tarde para eso último. El problema comenzó el 9º día de la estancia de Mera Holland en el centro de máxima seguridad Crayon. Y, sinceramente, debería haberlo previsto. Empezó en la cafetería, que es donde siempre salen las cosas mal. Metes a 500 criminales en una habitación con comida cuestionable y poca supervisión, y básicamente estás buscando el caos. Pero teníamos un sistema. Teníamos reglas. Y en su mayoría, la gente la seguía porque la alternativa era el aislamiento o algo peor. Mirror estaba sentada sola en una mesa comiendo algo gris que técnicamente era proteína, pero sabía a arrepentimiento. Estaba haciendo mis rondas de siempre, vigilando a los alborotadores de siempre cuando vi a Dravik acercarse a su mesa. Oh, no, Drake era un señor de la guerra zulutiano. O al menos decía serlo. Personalmente, creo que solo era un matón glorificado con delirios de grandeza. Pero medía 7 pies de alto, estaba cubierto de escamas que podían desviar la mayoría de los disparos de armas pequeñas, y tenía, se aclara la garganta, un temperamento que hacía que los volcanes activos parecieran estables. Estaba en Kralón por liderar una incursión que mató a 43 civiles, y no sentía ningún remordimiento por ello. También tenía una manía de establecer dominio sobre los nuevos prisioneros, especialmente sobre aquellos que percibía como humanos débiles. Gruñó, golpeando su mesa con una enorme mano. El sonido resonó por la cafetería, y las conversaciones se apagaron. Todos estaban mirando ahora. Siéntate en mi mesa. Meera levantó la vista de su comida, masticó despacio, tragó y dijo, no, gracias. Estoy bien aquí. La cafetería quedó en completo silencio. Dravik entrecerró los ojos. No preguntaba ni me interesaba. Dio otro bocado. Sin inmutarme, empecé a acercarme a la mesa, con una mano en mi porra eléctrica, pero molesto, me agarré del brazo. Espera, retumbó. Veamos cómo termina esto. ¿Estás loco?, preguntó. La matará. Puede que sí, puede que no. Dravik se agachó, agarró la bandeja de espejo y la lanzó al otro lado de la cafetería. Golpeó la pared con estrépito, salpicando una sustancia proteica gris por todas partes. Aprenderás a respetar, pequeña criatura. Mera se levantó lentamente. Apenas le llegaba a la mitad del pecho a Dravik y parecía tan amenazante como una planta de interior. Pero había algo en sus ojos, algo frío y calculador, que me puso nervioso. De acuerdo, dijo en voz baja. Déjame explicarte algo, Dravik. Mira, de donde yo vengo, tenemos un dicho, si no empiezas nada, no será nada. Acabas de empezar algo. Dravik rió. Un sonido profundo y retumbante que mostró todos sus colmillos. ¿Qué vas a hacer, humano? Sangrar. No. Y entonces se movió. ¿Qué pasó después? Tardó quizás 3 segundos, pero lo recordaré por el resto de mi vida. Meera agarró su taza de metal de la mesa y la lanzó. No a Dravik, sino a la lámpara justo encima de él. La taza golpeó la lámpara de golpe, rompiéndola y haciendo llover chispas. Dravik se estremeció, levantando los brazos instintivamente para protegerse los ojos. Y en ese medio segundo de distracción, Meera ya se estaba moviendo. Saltó al banco, luego a la mesa, aprovechando la altura para lanzarse a la cabeza de Dravik. Le agarró el cuello con una mano, se giró hacia atrás y le dio una fuerte patada en la parte posterior de la rodilla. El único punto donde las placas de la armadura zuliana no conectaban del todo. Dravik se desplomó como un edificio que se derrumba, golpeando el suelo con un estruendo que sacudió toda la habitación. Antes de que pudiera recuperarse, Espejo,
de alguna manera, se había torcido el suyo. Le puso el brazo detrás de la espalda, usando palanca y una mecánica corporal que no debería haber funcionado dada la diferencia de tamaño, pero que funcionó. Apoyó la rodilla en su columna y se acercó a su oído. Esto es lo que va a pasar, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Vas a disculparte por tirarme la comida. Luego me vas a dejar en paz. Luego les vas a decir a todos que me dejen en paz. Porque si no lo haces, encontraré 17 maneras más de tirarte al suelo, y cada una será más vergonzosa que la anterior. ¿Quedó claro? Toda la cafetería estaba en un silencio sepulcral. Nadie respiraba. Nadie se movía. Dravik, con la cara pegada al suelo. Su orgullo hecho añicos. Logró ahogar una exclamación. Claro. No oí ninguna disculpa. Te pido disculpas por tirarte la comida. Buen chico. Mera lo soltó y retrocedió, sacudiéndose el mono como si nada hubiera pasado. Miró a su alrededor, mirando a los ojos a todos los presos que la observaban. ¿Alguien más quiere probarme? Silencio. Excelente. Regresó a su mesa, recogió lo que quedaba de su comida y se sentó a terminar de comer. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y la exhalé lentamente. A mi lado, Beston emitía un sonido que podría haber sido risa o posiblemente indigestión. ¿Eso acaba de pasar?, pregunté. Sí, una chica humana acaba de derribar a Dravik, el destructor, delante de 500 testigos. Sí, estamos en serios problemas. Oh, definitivamente. Presenté un informe del incidente, por supuesto. ¿Pero qué se suponía que debía decir? La prisionera usó la física y el pensamiento táctico para derrotar a un oponente 3 veces más grande que ella. Parecía una locura, pero fue exactamente lo que sucedió. El alcaide Tross convocó una reunión de emergencia esa noche. Todo el personal superior, lo que incluía a mí, Beston, el jefe de seguridad, el comandante Pra, el oficial médico Kelvin y el propio Tross. Caballeros, comenzó Tross, con la voz tensa por una frustración apenas contenida. Tenemos un problema, dijo el comandante humano Pra. Era un PIN, todo disciplina militar rígida y pensamiento al pie de la letra. Revisé las imágenes de la cafetería. No debería haber podido hacer lo que hizo. Y aún así lo hizo. Kelvin señaló. Era selonita. Uno de los refugiados tenía tendencia a decir lo obvio, lo que sugiere que nuestra comprensión de las capacidades humanas es fundamentalmente errónea. ¿Qué crees?, pregunté, sin poder evitar el sarcasmo en mi voz. Tross me fulminó con la mirada. Oficial Krell, ha dedicado la mayor parte del tiempo a estudiar su expediente. ¿Qué nos estamos perdiendo? Abrí mi tableta de datos y revisé la investigación que había estado haciendo durante la última semana. Bueno, esto es lo que he aprendido sobre los humanos. Son depredadores resistentes, lo que significa que no persiguen a sus presas siendo rápidos. Las persiguen sin detenerse. Pueden sudar para regular la temperatura, lo cual suena asqueroso, pero en realidad es increíblemente eficiente. Tienen una reacción a la adrenalina que aumenta temporalmente su fuerza y atenúa la percepción del dolor. Y sus cerebros están programados para el reconocimiento de patrones y la resolución de problemas a un nivel que la mayoría de las especies no alcanzan hasta la madurez. Así que es inteligente y persistente, dijo Pra con desdén. Eso no explica cómo incapacitó a Dravik. Usó palanca, impulso y conocimiento anatómico. Sabía exactamente dónde golpearlo para hacerlo caer. Eso requiere estudio, planificación, observación. Ha estado observando a todos en estas instalaciones desde que llegó, aprendiendo debilidades, memorizando patrones. No solo está sobreviviendo aquí, se está adaptando. Eso la hace peligrosa, dijo Srast rotundamente. Eso la hace humana, corregí. Esto es lo que hacen. Se dan cuenta de las cosas. Se adaptan. Pónganlos en cualquier entorno. Denle suficiente tiempo y no solo sobrevivirán, sino que prosperarán. El oficial médico Kelvin se inclinó hacia adelante, con expresión pensativa. Hay algo más. Revisé su historial médico. Sus niveles de hormonas del estrés estaban elevados cuando llegó, lo cual es normal en los nuevos prisioneros, pero han estado bajando constantemente. Se está sintiendo más cómoda aquí en detención de máxima seguridad, dijo Bra lentamente.
En detención de máxima seguridad, confirmó Kelvin. Todos lo asimilamos un momento. ¿Recomendaciones?, preguntó Tross. Transfiéranla, dijo Pra inmediatamente. Envíenla a un centro de mínima seguridad donde no pueda causar problemas. No, me oí decir. Todos me miraron. Si la trasladamos, solo la convertiremos en un problema ajeno. Además, no ha infringido ninguna norma. Todo lo que ha hecho, el recableado, el intercambio, incluso la pelea con Dravik, técnicamente estaba dentro de los límites de la conducta de los prisioneros. Un uso inteligente del sistema, pero no una violación. ¿Y qué sugiere?, preguntó Tross. Lo pensé. La mantenemos aquí, pero la usamos. Piénselo. Es inteligente, ingeniosa y aparentemente inmune a la intimidación. Esas son cualidades útiles. Denle algo constructivo que hacer. Manténgala ocupada y podría ayudarnos a mantener el orden. ¿Quieren darle trabajo a una prisionera?, preguntó Pra, dejando claro con su tono lo que pensaba de esa idea. Quiero darle a un problema una solución que beneficie a todos. Tross lo consideró un buen rato, con su fría mirada calculando las probabilidades y los resultados. Finalmente, asintió. Muy bien, oficial Krell. Ella es su responsabilidad. Encuentra algo útil que hacer, pero si se pasa un poco de la raya, irá a aislamiento. Entendido. Entendido. La reunión terminó y me encontré caminando de vuelta a mis aposentos preguntándome en qué me había metido. Mañana tendría que explicarle a una chica humana que ahora era la solucionadora de problemas no oficial de la instalación y esperar que no saliera mal parado. Alerta de spoiler, sí, pero no de ninguna manera que pudiera haber predicho. Encontré a Meera a la mañana siguiente en el patio de recreo sentada en un banco, leyendo su libro como si no le importara nada. El rumor del incidente de la cafetería se había extendido por toda la instalación, y noté que los prisioneros la estaban dando a luz con entusiasmo. Nadie quería ser la próxima persona a la que diera un ejemplo. Prisionero Holland, dije, acercándome con cuidado. Tenemos que hablar, levantó la vista, arqueando una ceja. Oficial Krell, viene a darme un sermón sobre la etiqueta de la cafetería. En realidad, no. Vine a ofrecerle un trabajo. Eso captó su atención. Cerró el libro y me dedicó toda su atención. La escucho. El director y yo hemos hablado de su situación. Es evidente que es inteligente, ingenioso y capaz. Nos gustaría poner en práctica esas habilidades de forma constructiva. ¿Quiere que sea un chivato? No, quiero que sea un consultor. Tenemos problemas en estas instalaciones. Problemas que los protocolos de seguridad estándar no resuelven. Fallos en los equipos. Disputas entre presos que se intensifican innecesariamente. Sistemas ineficientes. Parece tener un talento especial para identificar y solucionar problemas. Nos gustaría formalizarlo. Me observó durante un largo rato, con sus ojos marrones penetrantes y analíticos. ¿Qué gano yo con esto? Mejores alojamientos, acceso a la biblioteca de las instalaciones, más tiempo de recreo y que se considere la revisión de la liberación anticipada. ¿Cuánta consideración? Depende de lo útil que se haga. Sonrió. Y no fue una sonrisa del todo agradable. De acuerdo, agente Krell. Le seguiré la corriente, pero tengo condiciones. Por supuesto que sí. Primero, tengo acceso a los registros de mantenimiento y a los planos de las instalaciones. No puedo arreglar lo que no entiendo. Segundo, quiero inmunidad por cualquier infracción menor que cometa al resolver problemas. A veces hay que romper una regla para solucionar un problema mayor. Tercero, quiero su palabra de que realmente escuchará mis recomendaciones, no solo fingirá que le importa y luego me ignorará. Debería haber dicho que no. Debería haberme alejado y decirle a Tross que era una pésima idea. Pero algo en la forma en que me miraba, completamente seria, completamente comprometida, me hizo creer que realmente podía ayudar. Trato hecho, dije, extendiendo la mano. Me la estrechó, su apretón firme a pesar de su pequeño tamaño. Un placer hacer negocios con usted, agente. Y así fue como Meera Holland se convirtió en la primera consultora humana en la historia de la instalación de máxima seguridad de Krillin. Tardó exactamente 6 horas en identificar nuestra mayor vulnerabilidad de seguridad,
2 días en idear una solución y una semana en implementar una solución que nuestro equipo de ingeniería llevaba 3 ciclos intentando resolver. El problema era nuestra red eléctrica. Era viejo, propenso a fluctuaciones, y cada vez que había una subida de tensión, dejaba fuera de servicio secciones de nuestro sistema de seguridad. Mirror echó un vistazo a los esquemas, murmuró algo sobre circuitos paralelos y equilibrio de carga, y rediseñó todo usando principios que nuestro ingeniero jefe ni siquiera había considerado. Cuando implementamos su diseño, nuestra eficiencia energética aumentó un 30% y dejamos de tener apagones aleatorios. Tross estaba impresionado. Prax desconfiaba. Kelvin estaba fascinado. Y yo empezaba a darme cuenta de que traer a un humano a nuestras instalaciones era o la mejor decisión que habíamos tomado o el comienzo de algo que ninguno de nosotros podía controlar. 3 semanas después de que me era empezar a asesorar, entró en mi oficina con un bloc de datos y una expresión seria. Oficial Krell, dijo, tenemos que hablar del prisionero 47. Abrí el archivo. Un terrorista de Belk que cumplía varias cadenas perpetuas por bombardear objetivos civiles. ¿Y él? Está planeando una fuga y, si lo consigue, mucha gente morirá. Me enderecé. ¿Cómo lo sabes? Porque he estado observando. Ha estado acumulando materiales del taller de máquinas, específicamente componentes para fabricar explosivos. Ha estado mapeando las rotaciones de los guardias. Y hace 3 días, recibió un mensaje codificado durante el horario de visitas. Lo intercepté. Me entregó el datapad y se me heló la sangre. Tenía razón. Cada detalle cuadraba. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté en voz baja. Podría haber usado esta información para sus propios fines. Espejo me miró como si acabara de decir una estupidez. Porque no soy un monstruo, oficial Kell. Puede que sea un prisionero. Puede que esté aquí por razones que todavía considero absurdas, pero no voy a dejar que la gente muera solo para demostrar mi inocencia. Los humanos no somos así. Y en ese momento comprendí algo fundamental sobre su especie. Eran supervivientes. Sí, eran inteligentes, peligrosos e impredecibles, pero también tenían una extraña moral obstinada que los hacía ayudar incluso cuando no les beneficiaba. Detuvimos la fuga de Villok 2 días después gracias a la inteligencia de Espejo. Tross la elogió personalmente y la revisión de su liberación anticipada se adelantó 6 meses. Pero lo más importante es que se corrió la voz por la prisión. La chica humana no solo era inteligente y dura. Era justa. Te ayudaba si la tratabas con respeto, pero si la traicionabas, te arrepentirías. Mera Holland había hecho lo que ninguna otra prisionera en la historia de Creon había logrado. Se había ganado el respeto sin violencia, había resuelto problemas sin autoridad y había cambiado por completo la dinámica de nuestra prisión simplemente siendo ella misma. 3 meses después de su llegada, se aprobó su liberación. La acompañé personalmente a la lanzadera de transporte, cargando su única bolsa con sus pertenencias. Así que, al llegar al andén, le pregunté, ¿qué harás ahora? Sonrió, con la misma sonrisa cómplice del primer día. Ir a casa, ver a mi familia, tal vez escribir un libro sobre mi tiempo aquí. Estoy pensando en titularlo, ¿Cómo sobrevivir a una prisión alienígena en 10 sencillos pasos? Suena terrible. De verdad. Las puertas de la lanzadera se abrieron y ella empezó a alejarse, luego se detuvo y se dio la vuelta. Hola, oficial Krill. Gracias por darme una oportunidad. La mayoría de la gente solo ve a una pequeña niña humana y asume que estoy indefensa. De verdad me viste, me lo pusiste difícil, dije con sinceridad. Se rió, subió a la lanzadera y, sin más, desapareció. Presenté mi informe final sobre Mirror Holland esa noche. El alcaide Tross lo leyó, asintió una vez y lo archivó. Pero noté que también lo marcó en el sistema con una designación especial, precaución, capacidad de adaptación humana, porque esa fue la verdadera lección que aprendimos. Los humanos no eran peligrosos por ser fuertes, rápidos o tener armas naturales. Eran peligrosos porque se negaban a aceptar limitaciones. Analizaban cualquier problema y pensaban, ¿cómo puedo superar esto? Y seguían intentándolo hasta encontrar una solución. Mera Holland pasó 4 meses en nuestras instalaciones y las dejó mejor de lo que las encontró. También nos dejó a todos un profundo respeto por una especie que habíamos subestimado por completo. Esa noche,
Mientras estaba sentado en mi escritorio procesando el nuevo manifiesto de admisión, vi otro nombre que me hizo reflexionar. Especie humana. Suspiré profundamente, abrí el sistema de comunicación de toda la instalación y envié un mensaje a todo el personal. Atención a todo el personal. Mañana llega otra humana. Por favor, revisen el protocolo especial de Holland antes de la admisión. Y por amor a todo lo sagrado, no las pongan en detención a menos que sea absolutamente necesario. Aprendimos la lección la primera vez. Beston me miró desde su escritorio. ¿Crees que esta será como mi error? No tengo ni idea, admití, pero no voy a correr ningún riesgo. Porque si algo aprendí de mi error Holland, fue esto. Nunca subestimes a una humana. Te sorprenderán cada vez. Y esas sorpresas cambiarán todo lo que creías saber. Se llevaron a la niña humana a detención, y fue su peor error. Pero también fue la mejor educación que podríamos haber pedido.